En las últimas horas, una secuencia de microtemblores ha comenzado a trazar un patrón inquietante bajo el mar de Filipinas. No son vibraciones aleatorias, son pulsos precisos, rítmicos, que enlazan fallas antes consideradas independientes. Los sensores submarinos registran una señal que los científicos dudan en describir públicamente. Una resonancia creciente entre zonas tectónicas que han permanecido en silencio durante siglos. Los satélites que orbitan sobre el archipiélago captan ahora un desplazamiento lento pero constante, de apenas unos milímetros por día, firme, deliberado. Ese movimiento casi imperceptible es el mismo tipo de precursor que se detectó antes de los mayores colapsos sísmicos de este siglo. Desde la superficie los pueblos parecen tranquilos, las calles inmóviles. Pero bajo el suelo, el planeta aprieta su puño. La presión crece como una respiración contenida demasiado tiempo. Filipinas se asienta en la encrucijada de 4 placas titánicas. La placa del mar de Filipinas se empuja hacia el oeste. La euroasiática se desliza hacia el este. La de la sonda presiona desde el sur y la del Pacífico avanza al noroeste. No es una reunión pacífica, es una colisión de continentes en cámara lenta. Cada empuje y contraempuje deforma la corteza, almacenando una energía que no tiene salida. Los datos más recientes de la red P-Volx revelan algo nuevo: temblores armónicos, vibraciones bajas y continuas que a menudo preceden una liberación magmática o tectónica. Esa misma señal fue registrada en Chile en 2010, en Japón en 2011 y en Tonga en 2022, todos días antes de eventos catastróficos. Los científicos son prudentes, pero las coincidencias son imposibles de ignorar. A lo largo de las costas de Luzón y Samar, los habitantes reportan un sonido extraño, un zumbido grave, como viento atravesando metal proveniente del subsuelo. Los sismógrafos lo confirman, un pulso de baja frecuencia que asciende desde 20 hasta 40 kilómetros de profundidad. Es como si las fallas mismas estuvieran susurrando. En las salas de monitoreo de Quezón, la tensión se palpa. Los investigadores comparan modelos, cruzan formas de onda y murmuran hipótesis que no se atreven a publicar. Saben la regla de las zonas de subducción. La energía nunca desaparece. Se acumula. Y cuando se libera, no advierte 2 veces. En las pantallas, los números siguen subiendo. La resonancia se propaga. La Tierra se está moviendo. Por ahora, lo único que podemos hacer es escuchar el silencio entre los temblores. Esa pausa contenida antes de que algo inmenso despierte. Comenta presión si crees que la Tierra no nos advierte con palabras, sino con temblores. En el oeste de Luzón y el área metropolitana de Manila, las primeras olas del tsunami podrían llegar en tan solo 20 a 40 minutos después de que empiece el sismo. En algunos escenarios, las olas alcanzarían entre 5 y 10 metros de altura, especialmente en bahías y desembocaduras de ríos donde el agua se canaliza tierra adentro. En una ruptura total de la fosa, el mar podría tragarse barrios enteros antes de que las alertas de emergencia terminen de transmitirse. Las simulaciones de tsunami muestran que la forma de la bahía de Manila, el Golfo de Lingayen y otros estuarios amplificaría las olas, atrapando el agua y prolongando las inundaciones por horas. En estas zonas, la diferencia entre la vida y la muerte podría reducirse a unos pocos minutos. Los modelos son contundentes. Una ruptura de un solo segmento bastaría para devastar una ciudad costera, pero un evento multisegmento podría enviar muros de agua recorriendo cientos de kilómetros, desde Palawan hasta el sur de Taiwán. Las ciudades portuarias, densamente pobladas y llenas de infraestructura crítica, estarían en la primera línea del desastre. El registro histórico no ofrece consuelo. La fosa de Manila no ha liberado un megasismo en tiempos modernos, pero esa ausencia solo aumenta la incertidumbre. Los datos de GPS muestran que las placas apenas se han movido desde la década de 1960. Cada año, más energía queda atrapada bajo el fondo marino, como un resorte tensado al límite. Los científicos advierten, la falta de ruptura no significa seguridad, sino que el sistema está preparado para romperse. Cuando finalmente ocurra, no habrá mucho tiempo. El reloj comenzará a correr en el mismo instante en que la falla se parta. Para millones de personas que viven en la costa occidental, cada segundo contará. La amenaza no será solo la tierra abriéndose, sino el mar volviéndose violento,
Un torrente imparable que podría llegar antes de que el polvo del terremoto se asiente. La noche cayó sobre Cebú sin advertencia. A las 9:59 de la noche del 30 de septiembre de 2025, el suelo se estremeció bajo la ciudad. El concreto se dobló, los edificios temblaron y se abrieron. En segundos la gente salió corriendo a las calles, descalzos, abrazando a sus hijos, gritando los nombres de sus familiares en la oscuridad. Las sirenas sonaban mientras los equipos de rescate luchaban entre el polvo y los escombros. El terremoto de magnitud 6.9 fue el más poderoso jamás registrado en la provincia. 72 personas murieron esa noche, y cientos más resultaron heridas o quedaron atrapadas entre los restos. Barrios enteros desaparecieron bajo techos derrumbados y deslizamientos de tierra. Escuelas, hospitales e iglesias, que habían resistido generaciones, colapsaron en cuestión de minutos. Más de 800,000 residentes quedaron sin electricidad. En los días siguientes, más de 20,000 personas fueron desplazadas de sus hogares, durmiendo en refugios improvisados, gimnasios o bajo el cielo abierto, esperando que las réplicas terminaran. Pero el temblor no terminó. Al amanecer ya se habían registrado más de 350 réplicas. Al final de la semana, el conteo superaba las 1,000. Cada sacudida renovaba el miedo, una oleada de pánico que recorría los campamentos cada pocas horas. La devastación de Cebú fue solo un capítulo de una historia mucho más grande. En todo el archipiélago, la tierra no ha estado en silencio. Solo en 2025, Filipinas registró más de 17,697 terremotos, un promedio de casi 50 al día. 6 de ellos superaron la magnitud 6. Uno, frente a las costas de Davao, alcanzó 7.4, estremeciendo hogares desde Tagum hasta General Santos y despertando el miedo de que algo aún mayor se aproxima. El patrón es inconfundible. El suelo no solo está inquieto, está agitado. Cada nuevo sismo deja más incertidumbre, más familias buscando seguridad, más preguntas sin respuesta. Las cifras son frías, pero detrás de cada número hay una vida alterada. En Cebú, padres escarban entre los escombros buscando cuadernos y fotografías. En Leyte y Bohol, los niños permanecen despiertos por las noches, contando los segundos entre una réplica y otra, temiendo que la próxima sea peor. El aumento de la actividad sísmica no es solo un rompecabezas científico, es una amenaza diaria para millones. Para quienes observan desde un lugar más seguro, este es el momento de actuar. Cada filipino tiene una participación en lo que ocurra después. Suscríbete ahora para recibir las últimas alertas, advertencias de expertos y guías de supervivencia. Las señales están aquí. La Tierra está enviando un mensaje. La pregunta es, ¿escucharemos antes de que llegue el próximo desastre? En el extremo sur de Filipinas, Mindanao vive con recuerdos que nunca desaparecen. En octubre de 2025, la Tierra volvió a sacudirse frente a las costas de Davao con una magnitud de 7.4, lo bastante fuerte para estremecer edificios desde Tagum hasta General Santos. Las familias corrieron hacia la calle mientras los vidrios se rompían y las alarmas resonaban en la noche. Pero los temblores no solo quebraron el concreto, despertaron algo más profundo, el recuerdo de la noche más mortal en la historia de Mindanao. Casi 50 años antes, el 17 de agosto de 1976, la fosa de Cotabato se rompió bajo el Golfo de Moro. El sismo alcanzó 7.9 de magnitud, pero el verdadero desastre llegó minutos después, cuando el mar rugió hacia la costa. Olas de tsunami de hasta 9 metros de altura golpearon las costas de Sultán Kudarat, Cotabato y Zamboanga del sur. Pueblos enteros desaparecieron en la oscuridad. Al amanecer, más de 4,700 personas habían muerto, casi 100,000 estaban sin hogar y el litoral había cambiado para siempre. El tsunami del Golfo de Moro de 1976 sigue siendo el más letal en la historia de Filipinas, una advertencia grabada en la memoria colectiva de las comunidades costeras de Mindanao. Para su gente no son solo historias, son lecciones de supervivencia. En Labangan, Calamansik y Pagadian, los padres enseñan a sus hijos a escuchar el rumor profundo bajo sus pies y a observar el mar. Por si alguna vez comienza a retirarse. Cada gran temblor desencadena la misma reacción. Una carrera hacia las colinas,
sin importar la hora ni la distancia. El trauma de 1976 nunca se desvaneció del todo. Vive en el instinto de cada generación que vino después. Y mientras la Tierra vuelve a temblar, ese instinto, correr, subir, sobrevivir, podría ser una vez más la única advertencia que alguien reciba. Comenta alerta si crees que la próxima gran sacudida está más cerca de lo que imaginamos. Mindanao ya no espera ayuda de capitales lejanas. En Davao y las provincias vecinas, las comunidades han decidido actuar por sí mismas. Voluntarios han construido redes sísmicas locales desde cero, usando sensores económicos hechos con piezas recicladas y software de código abierto. Estos sistemas comunitarios, aunque sencillos, han demostrado su eficacia. Durante el sismo de octubre de 2025, las estaciones locales detectaron los primeros temblores antes de que llegara la sacudida principal. En cuestión de minutos, los líderes de barangay recibieron alertas por mensaje de texto, ganando valiosos segundos para evacuar zonas vulnerables. Este movimiento de ciencia ciudadana está transformando la manera en que los filipinos enfrentan a uno de sus enemigos más antiguos, la tierra impredecible. En Mindanao, donde las historias de pérdida y resiliencia se heredan de generación en generación, esto va más allá de la tecnología, es una forma de empoderamiento. Cada sensor, cada alerta, representa un acto de recuperar el control frente a una fuerza que antes parecía imposible de dominar. Aunque ningún sistema puede detener el temblor, la capacidad de anticipar y responder brinda una oportunidad real de sobrevivir. Mientras tanto, los científicos de PVOLCS están usando una nueva generación de mapas de tensión de Coulomb para revelar los peligros invisibles bajo la superficie. Estos mapas no solo registran terremotos, muestran dónde podría estarse acumulando el próximo. Un aumento de tan solo 0,1 bar en el nivel de tensión de una falla puede marcar la diferencia entre un silencio prolongado y una catástrofe. Los modelos recientes muestran algo alarmante. Varios segmentos de falla como Infanta en Luzón y Mati, en el sureste de Mindanao, ya han superado ese umbral crítico. Los datos sugieren una cadena creciente de puntos de tensión interconectados, una posible ruta para una secuencia de terremotos en cascada que podría atravesar todo el archipiélago. Cada temblor transfiere energía, empujando al sistema más cerca de su límite. Los científicos advierten que la próxima gran ruptura podría no ser un solo evento, sino una secuencia capaz de cambiar la geografía del país. Metro Manila, asentada directamente sobre la falla del Valle Occidental, sigue siendo el epicentro del riesgo. Las auditorías estructurales de 2015 y 2018 revelaron una dura verdad. Muchas escuelas, hospitales y edificios altos no resistirían un sismo de magnitud 7.2. A pesar de las advertencias del gobierno, los proyectos de refuerzo avanzan lentamente y la transparencia es limitada. En una ciudad de millones, cada edificio sin reforzar representa una tragedia futura esperando ocurrir. El mensaje es claro. La preparación no es opcional. Conoce el estado estructural de tu edificio. Exige resultados públicos de auditorías. Realiza simulacros de sismo regularmente. Guarda provisiones esenciales. Aprende tu ruta de evacuación. Cuando la tierra se rompa, no habrá tiempo para buscar respuestas. Solo para sobrevivir. Cada nuevo temblor, cada simulación, cada advertencia forma parte de la misma historia. La tierra está inquieta y Filipinas se encuentra justo sobre ese movimiento. Pero la preparación es poder. Frente a fuerzas que el ser humano no puede controlar, la conciencia y la acción siguen siendo la defensa más fuerte. Comenta listo si crees que la preparación salva vidas.